Saludos y bendiciones, mis queridos hermanos y amigos que nos sintonizan a través de tu canal amigo Verdades Eternas, un canal que está enfocado en predicar las buenas nuevas de salvación, porque Cristo viene pronto, el que ha de venir vendrá y no tardará. Te damos la bienvenida a la lección número 10 para el cuarto trimestre del año 2022, y la lección de esta semana se titula El fuego del infierno. Vamos a pedir la bendición y la dirección de Dios. Amado Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permites estudiar tu palabra una lección más, una semana más. Pedimos, Señor, tu bendición para cada persona que va a estar escuchando o viendo estos videos, que tu Santo Espíritu la llene, la guíe, y de igualmente, Señor, a este servidor, para que al hablar usted me dé, Señor, palabra de sabiduría para poder expresar su palabra con amor y con humildad. Se lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén y amén. El versículo de memoria para esta semana se titula, lo encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Y dice el texto: examinadlo todo, retened lo bueno. Esta exhortación del apóstol San Pablo a cada uno de nosotros es sumamente interesante, porque nosotros, con una naturaleza caída, lastimosamente siempre estamos examinándolo todo, sí, pero nos quedamos con lo malo. A veces una persona puede decir 10 palabras bonitas, pero dijo una mala, y nosotros nos enfocamos en la mala palabra que se dijo, o la mala actitud, o la mala expresión. Debemos de examinarlo todo. El apóstol San Pablo en la Escritura nos exhorta a que debemos de examinar, debemos de visualizar, debemos de poner mucha atención, debemos de analizar cada aspecto de la enseñanza de la Escritura, y debemos de retener lo bueno. Seamos como una ancianita que se menciona de una historia donde ella siempre se quedaba con lo bueno, y una vez unos jóvenes, por probarla, le mostraron un perrito que estaba destripado por un carro en la calle, y le dijeron: señora, ¿y usted qué de bueno le puede ver a este perro? Él estaba totalmente muerto, destripado, y la señora se quedó observando al perrito y dijo: oh, el perrito, dijo, estaba con el hocico abierto, y dijo la señora: oh, el perrito tiene unos dientes muy bonitos. Y se quedó con la figura de los dientes bonitos. Luego los jóvenes, cansados porque la señora no daba tregua en ver algo malo en las cosas, le dijeron en una ocasión: señora, ¿y usted qué de bueno le puede ver al diablo? Y la señora sorprendentemente les dijo: pues el diablo tiene algo muy bueno. Y todos se asustaron para ver qué tipo de locura iba a decir esta señora. Y la señora replicó: bueno, él es muy trabajador. Él trabaja y trabaja y nunca descansa. Así que esta señora ni al diablo criticó, ni se quedó con algo bueno de cada cosa, de cada situación. Nosotros, como seres humanos, a veces siempre estamos viendo lo malo, siempre estamos reteniendo lo malo, siempre estamos enfocándonos en lo malo de la historia, en lo malo de una actitud, en lo malo de una persona. Pero la Escritura dice: retenedlo todo, escudriñadlo todo, retened lo bueno. Y el versículo siguiente dice: desechad lo malo. Así que debemos de escudriñarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Y este versículo es muy importante porque la temática de esta semana está muy interesante, ya que habla acerca del fuego del infierno. Quédate con nosotros. El día domingo de la lección se titula Gusanos inmortales, entre signos de interrogación. El versículo para este día lo encontramos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículo 42 al 48, y leo la palabra de Dios. San Marcos, capítulo 9, versículo 42 al 48, dice la palabra de Dios: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le atase una piedra de molino al cuello y se arrojase en el mar.
Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Vamos a comparar unos textos para este día, se los voy a dejar como referencia para que ustedes los puedan buscar. Uno de los textos comparativos está en el libro de Isaías, capítulo 66 y versículo 24. Esta referencia Jesucristo la tomó del profeta Isaías, del gusano que no muere y el fuego que nunca se apaga. Lo pueden encontrar en Isaías 6:24. Muy bien. El Señor está dando una exhortación para cada uno de nosotros, para todos los seres humanos. Y Él dice que si nosotros hacemos tropezar a un pequeñito que cree en el Señor, mejor sería que nos atásemos una piedra de molino en el cuello y nos lanzásemos al fondo del mar, antes que hacer caer a un pequeñito. Es muy interesante porque en otros pasajes de la Escritura el Señor menciona que es preferible hacer esto. Es necesario que venga la tentación, pero ay de aquel que se presenta como ocasión para tentar a otra persona y que esta persona caiga y se aparte del Señor. Eso el Señor lo va a tomar en cuenta en el día del juicio. Y luego, hablando de este panorama, que nosotros debemos de tener mucho cuidado en no ser piedra de tropiezo para nadie, especialmente para los pequeñitos. Y nótese de que se puede estar el Señor refiriendo a toda persona, no simplemente a los niños físicamente, a los pequeñitos de edad. ¿Por qué razón? Bueno, porque si bien es cierto, el Señor está enfocado en salvar a todas las personas y todas las personas pueden ser tentados por otros, pero también es cierto que el Señor les presta mucha atención a los pequeñitos, a los niños, porque ellos están en una edad que son muy vulnerables, donde pueden ser agredidos físicamente, emocionalmente, psicológicamente, sexualmente, moralmente, espiritualmente. Los niñitos son y pueden ser muy influenciados. Y hay de aquel, dice el Señor, que haga caer a un pequeñito. Ahora, por otro lado, también nosotros podemos ser pequeñitos espirituales, ¿verdad? Cuando una persona nace en el reino de los cielos, nace como un niño, como un bebé. Y es por eso que el Señor dijo que cualquiera que no se volviere como un niño no puede ver el reino de los cielos. Hay crecimiento físico y también hay crecimiento espiritual. Por eso es que el apóstol San Pablo en otros versículos menciona de que nosotros debemos de dejar la leche espiritual porque debemos de ir creciendo. Un niño cuando va creciendo va comiendo comida sólida y el cuerpo físico crece, así también en el conocimiento nosotros debemos de ir creciendo cada día. Y luego pasa una parte muy interesante porque está hablando de juicio. Y él dice, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo de ti. Porque te es mejor entrar en el reino sin una mano, sin un pie, sin un ojo, y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ahora bien, escudriñadlo todo, retened lo bueno, es el principio bíblico. Lastimosamente, para estos pasajes bíblicos, juntamente con otros, muchas veces nosotros nos enfocamos en lo malo, en el gusano que no muere y en el fuego que nunca se apaga. Pero el Señor lo que está diciendo, hagan lo que sea necesario para no pecar, para no caer, para no hacer caer a otros. Y si eso involucra el que ustedes se sujeten una mano para no robar algo, para no tocar algo, para no abrir una página inapropiada, bueno, sujétenla.
bloqueen el teléfono, pónganle clave, saquen la computadora, quemen cualquier material que te está causando daño. Apártate de cualquier situación que te está haciendo ocasión de caer. No vayas a lugares inapropiados. No te juntes con personas que te malinfluencian. El Señor está diciendo, si fuera necesario cortar el brazo, y que en ciertas ocasiones médicas se da esta situación, que por ejemplo una persona tuvo un accidente y por ese accidente se le cortó el bracito, se le cortó el piecito para salvar el resto del cuerpo, los médicos lo hacen, porque es preferible quedarse sin un piecito, sin una manito y seguir viviendo a que todo el cuerpo muera o fallezca. Y es el mismo principio que el Señor está diciendo. Y luego Él pasa a decir lo siguiente, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Por qué razón? Porque cuando una persona muere, lo que se llena o lo que viven son los gusanos. Y nótese que en el contexto de lo cual el Señor está hablando, había un lugar llamado el infierno en el tiempo de Jesús, donde a veces tiraban a los muertos que a veces nadie los reclamaba, generalmente a los muertos que morían de lepra. Y ahí los tiraban a este lugar y había fuego donde cada vez que llegaba un muerto los incineraban muchas veces, de acuerdo a un historiador bíblico. Y estos cuerpos se llenaban de gusanos. Y el gusano no moría hasta que hacía su obra. Es decir, llegaba un cadáver, los gusanos empezaban a vivir. O sea, los gusanos viven donde hay cadáveres. Y los gusanos hacen una obra necesaria, porque si los cuerpos putrefactos quedan en la tierra, el viento, el aire se llenaría de mal olor, por la razón de que los cuerpos se están pudriendo, porque los cuerpos se llenan de gusanos, porque los gusanos empiezan a hacer una obra necesaria para la aniquilación y la destrucción del cuerpo físico que ha muerto. Y entonces el Señor está diciendo eso mismo. Si tu mano, si tu ojo, si tu pie te es ocasión de caer, córtalo, porque es mejor entrar en el reino, porque recordemos de que en el reino el Señor nos dará cuerpos glorificados, y si nos faltó un pie por causa del reino de Cristo, el Señor nos dará 2 pies perfectos, 2 manos perfectas, 2 ojos perfectos, un cuerpo totalmente glorificado. Pero, ¿qué pasa con los cadáveres? Se llenan de gusanos, pero muchos dicen, bueno, eso significa de que hay un tormento eterno, hay un fuego del infierno eterno que no se apaga. Bueno, más adelante vamos a estudiar la temática del fuego, pero en esta ocasión lo que el Señor está diciendo de que no procuremos no llegar a ese lugar de muertos, en el aspecto de que el Señor nos quiere salvar, el Señor nos quiere dar la vida eterna. Y todo cuerpo que muere, pues le pasa eso, el gusano se lo come, los gusanos, y nótese que está hablando de un gusano singular, porque la metáfora es apropiada, el símbolo es apropiado. El gusano no muere porque hay cadáveres, y si hay otro cadáver, los gusanos siguen viviendo, y si llega otro cadáver, los gusanos siguen viviendo. Donde hay muerto, hay gusanos. Y los gusanos hacen una obra necesaria hasta que el cuerpo se extermina, pero no hay tal cosa como un gusano inmortal. Ahora, el enfoque de nosotros no debería estar ni en los gusanos, ni en el fuego, sino más bien en hacer la voluntad de Dios, porque eso es lo que el Señor estaba enfatizando en estos versículos. El día lunes de la lección se titula El fuego del infierno. Los pasajes para este día los encontramos en el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 1, y en el libro de Judas solamente tiene un capítulo, en el versículo 7, y leemos la palabra de Dios. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Vamos al libro de Judas. En el capítulo 1, versículo 7, dice la palabra de Dios: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Estas
dos pasajes bíblicos nos da un panorama más claro de cómo nosotros podemos considerar la palabra del fuego eterno o la frase el fuego eterno. Porque en la lección anterior nosotros estudiábamos los versículos que el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Y esta idea se toma para aludir a que las personas que mueran y que se pierdan van a sufrir tormentos eternos en el infierno, en las llamas de fuego. Bueno, la palabra eterno en el libro, en el idioma hebreo y en el idioma griego, son las palabras, estoy leyendo una cita de la lección del día lunes, es en hebreo olam y en griego se pronuncia aion o aionios. Y esta tiene diferentes significados, dice el cotaje de la lección. Según el contexto inmediato, se puede relacionar con Dios eterno, pero cuando se expresa de una forma para los seres humanos, se refiere al tiempo de vida que estos vivan. ¿Qué quiere decir el autor con esta cotación? La palabra fuego eterno se puede aplicar de dos maneras, de acuerdo al contexto hebreo y al contexto griego, que fueron los dos idiomas en los cuales la palabra de Dios fue escrita. Cuando se refiere a Dios, el fuego es eterno, porque la Escritura menciona que Dios es fuego consumidor. Y Dios es un ser que vive y vivirá para siempre. De hecho, es el único que tiene inmortalidad. De ahí, todas las demás criaturas, nuestra vida depende de Dios. Ahora, cuando también en el contexto bíblico la palabra se refiere a fuego eterno, esta se puede aludir a nosotros como seres finitos, al tiempo de vida que el cuerpo o el material soporte el trabajo del fuego consumidor. Para el caso, el apóstol San Pedro aludió que cuando el Señor venga, dice que los elementos serán abrazados y encendidos en fuego. Es decir, el hierro, la piedra, cualquier material, la madera, pueden ser consumidos por el fuego y esta simbología de fuego eterno durará dependiendo de quién sea. Es decir, cuando se refiere a Dios, el fuego es eterno porque Dios es fuego consumidor. Y en muchas partes de la Biblia Dios se presentó como fuego literalmente. Cuando descendió en el monte Sinaí, el monte ardía porque Dios había descendido en fuego en el monte Sinaí. Cuando se le presentó a Moisés en una zarza ardiente, la Escritura dice de que la zarza ardía y no se consumía. Y esto es muy apropiado mencionarlo porque el fuego que es consumidor para los impíos, para los soberbios y para los pecadores, es un fuego protector para los justos que aceptemos la gracia y la justicia de Dios. La Escritura dice de que cuando pases por las aguas no te ahogarás y el fuego no te quemará ni la llama arderá en ti. Así es que la idea de un fuego eterno que consume eternamente a los impíos, es una idea distorsionada desde el punto de vista popular, porque hay muchas ideas populares con respecto a esta temática. El profeta Malaquías está diciendo de que no les quedará ni raíz ni rama, porque ellos van a ser consumidos como una estopa en un horno y las llamas los abrazará. Y luego la lección nos lleva a un ejemplo en el libro de Judas, en el versículo 7, donde se menciona las ciudades de Sodoma y Gomorra, que por haber fornicado, ir contra vicios, en pos de vicios en contra de la naturaleza, estas ciudades fueron quemadas y expuestas al fuego eterno y fueron puestas por ejemplo para nosotros. Y nosotros podemos ubicar geográficamente estas ciudades en el Medio Oriente. Y cuando los historiadores van y ponen un cerillo en las rocas y en las montañas donde habitaron estas ciudades, estas rocas y estas montañas se prenden porque hay mucho material calcinable. Ahora, yo pregunto, ¿estas ciudades están siendo quemadas hasta hoy en día? La respuesta es no. ¿Pero fueron consumidas con fuego?
Sí, totalmente. Y este ejemplo lo pone la palabra de Dios para que nosotros podamos entender un poquito mejor el concepto de fuego eterno. El fuego será eterno si lo vemos desde la perspectiva divina, que Dios es fuego consumidor. Pero también el fuego es eterno mientras dure el consumo de la persona que en el día del juicio se pierda. Porque Malaquías dice que los impíos y los que hacen maldad serán estopa y los abrazará. Ahora, hablando del día del juicio, la Escritura dice de que cada uno le será pagado conforme a sus obras, conforme a lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo. Esto es muy interesante de analizarlo porque esta idea de que Dios es justo y le va a dar a cada uno de acuerdo a lo que hizo mientras estuvo en el cuerpo, no complementa la justicia de Dios en el aspecto de que todos los impíos se van a quemar por la eternidad. ¿Por qué razón? Bueno, pongamos el ejemplo, y esto nomás lo pongo como ejemplo. Adolfo Hitler, digamos, que es un personaje muy conocido. Este hombre fue muy malo y vamos a suponer el caso de que se perdió. Él cometió muchas maldades y hizo muchas atrocidades. Y de acuerdo a la idea popular, este hombre se va a quemar por los siglos y los siglos y los siglos de los siglos. Pero pongamos el ladrón en la cruz que no aceptó el arrepentimiento, juntamente con el otro que sí aceptó el perdón. Este hombre se perdió. Pero de acuerdo a la creencia popular, tanto Hitler como este hombre que sufrió la muerte juntamente con Jesús, que no se arrepintió, se van a quemar igualmente por los siglos de los siglos, por la eternidad. Esto no es justo desde el punto de vista humano y mucho menos desde el punto de vista divino, que es el que va a ejecutar los juicios. Cuando el Señor ejecuta sus juicios, todo el universo declara: justos y verdaderos son tus juicios y tus caminos, oh Dios, Rey de los santos. Es decir, todo el universo declara que Dios es justo en castigar a los impíos, porque sí va a haber un castigo, pero el castigo va a ser paralelo a la maldad de cada uno. Es decir, unos se van a quemar por mucho más tiempo que otros, pero al final los impíos van a perecer y no les quedará ni raíz ni rama. Los impíos, las ramas, Satanás, la raíz. Es decir, al final del tiempo, hasta el mismo Satanás dejará de existir cuando sea consumido en las llamas de fuego, en las llamas de la justicia de Dios. Los demonios van a ser consumidos, los impíos, cada uno de acuerdo a su maldad. Es decir, el último personaje que va a ser consumido va a ser Satanás. Pero al final del tiempo, este personaje también va a dejar de existir, porque va a ser consumido. Porque la Escritura dice de que el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y con esto nosotros damos por sentado que los pecadores no van a ser eternos, porque la idea popular es que los pecadores van a existir por la eternidad quemándose. Pero esto es totalmente falso. Se van a quemar por un tiempo pronunciado y al final van a dejar de existir, porque la Escritura así lo declara en su santa palabra. El día martes de la lección se titula Los santos en el purgatorio. Los versículos para este día los encontramos en Eclesiastés, capítulo 9, versículo 10, en el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículos 20 al 22, y en el libro de Hebreos, capítulo 9 y versículo 27. Leo el primer pasaje en Eclesiastés 9, 10. Dice la palabra de Dios: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Vamos al siguiente pasaje bíblico en el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículos 20 al 22. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartase de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá.
Y ahora vamos al último pasaje para este día en Hebreos capítulo 9 y versículo 27. Dice la palabra de Dios: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Por qué estamos enfatizando estos pasajes bíblicos? Por la temática de este día, que es los santos en el purgatorio. La idea del purgatorio, o más bien dicho, el dogma del purgatorio, es establecido por el catolicismo romano. Y es una idea que contradice totalmente los principios bíblicos, que la salvación se obtiene solamente cuando la persona acepta en vida lo que el Señor le ofrece para salvarlo. La Escritura pone bien en claro que el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Es decir, la salvación solamente la obtenemos en esta vida cuando nosotros estamos en el cuerpo. Una vez que una persona muere, todo pereció. Por eso es que el sabio Salomón dice que todo lo que te viniera a la mano por hacer, hazlo con todas tus fuerzas, porque al Seol, donde vas, no hay trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Ahí no hay absolutamente nada. Aparte de eso, otros textos bíblicos que hemos estudiado anteriormente ponen bien en claro que los muertos están en un estado de inconsciencia. No están ni sufriendo, no están ni gozando, no están purgando, porque estas ideologías son falsas cuando se considera de que el alma es inmortal. Como el alma es inmortal, bueno, se tiene que ir para algún lado, ya sea para el cielo, para el infierno, o en este caso el catolicismo romano pone un lugar llamado purgatorio. Y lo estoy haciendo con mucho respeto. Puedo tener alguna audiencia que sean de la Iglesia Católica, y quiero decirles de que mi idea no es criticar, no es señalar, sino compartir lo que la palabra de Dios está diciendo. Porque es muy importante tomar en cuenta lo que nosotros creemos, no solamente en quién creemos, porque tú y yo creemos en Cristo Jesús, que vino para salvarnos a nosotros. Pero si nosotros tenemos ideas equivocadas, ideas que son contradictorias a lo que la palabra de Dios está diciendo, podemos tener actitudes incorrectas a lo que realmente se refiere a la palabra de Dios. Por ejemplo, la palabra de Dios dice de que no hay otro intercesor entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. El único que intercede por nosotros y que tiene la capacidad de interceder por nosotros ante el Padre es nuestro Señor Jesucristo. De ahí que nosotros no podemos ni interceder por una persona que ya murió. ¿Por qué razón? Porque el libro de Ezequiel dice que el alma que pecare, ésta morirá. El Padre no puede llevar el pecado del Hijo, ni el Hijo puede llevar el pecado del Padre. Es decir, cada persona va a ser responsable delante de Dios de lo que hizo mientras estuvo en el cuerpo, mientras estuvo vivo. Y después que una persona muera, lo dice el libro de Hebreos, en el capítulo 9, versículo 27, que le toca a cada ser humano morir una sola vez. Y después de esto, el juicio. Es decir, una vez que una persona murió, lo que va a enfrentar es el juicio de Dios. Y dependiendo a las decisiones que tomó mientras estuvo vivo en el cuerpo, y es la única manera que nosotros podemos estar vivos, cuando estamos vivos en el cuerpo, ahí se van a definir las decisiones, van a tomarse muy en consideración lo que cada persona decidió. Por ejemplo, cuando estaba el Señor crucificado, tenía a dos ladrones al lado de él. Uno en el último momento aceptó al Señor y el Señor le aseguró que iba a ser salvo en su día. El otro pues lo siguió injuriando, se burló de él, y este está contado entre los perdidos. Y aquí tenemos un ejemplo muy claro, que hasta el último momento de vida una persona puede aceptar al Señor y ser salva, porque el sabio Salomón también lo aclara, que dice: hay esperanza para todo el que está entre los vivos. Pero
porque más vale perro vivo que león muerto. Pero una vez una persona muere, ya no se le puede interceder, ya no se le pueden hacer buenas obras, ya no se le puede pagar indulgencia, ya no se le pueden hacer penitencias, porque lo que uno haga, lo que yo hago, va a contar para mí, a favor o en contra. Lo que tú hagas va a contar para ti, a favor o en contra. Tú no puedes transferir tus obras a tu familiar por mucho que tú lo ames. Ni yo puedo transferir mis obras a mi hijo por mucho que yo le ame. Cada quien va a dar cuentas a Dios por lo que hizo mientras estuvo en vida en el cuerpo. De ahí que el dogma del purgatorio es una idea totalmente contradictoria con los principios bíblicos. Voy a leer unos pasajes que el autor de la lección menciona que son muy interesantes con respecto a este dogma. Número uno, dice que los muertos descansan de forma inconsciente en las tumbas. Pero el dogma del purgatorio contradice esta idea porque se considera de que las almas, si no están en el infierno, están en este lugar del purgatorio y que están esperando que sus familiares hagan una u otra cosa para que estas personas puedan pasar del purgatorio al reino de los cielos. Número dos, la justicia de un ser humano caído no puede ser transferida a otro ser humano, lo que estaba explicando del libro de Ezequiel. Usted no puede transferir ninguna justicia, ninguna buena obra y ninguna mala obra tampoco a otro ser humano. La justicia de Dios solamente la pagó nuestro Señor Jesucristo y es el único que puede transferir su justicia a todo aquel que le acepta por fe. De lo contrario, pues cada persona va a sufrir la justicia divina en el juicio final. Número 3. Nuestro único mediador es Jesucristo, de acuerdo a 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Yo no puedo intervenir y mediar por una persona que ya murió o que inclusive que esté viva. Yo puedo orar por esa persona, sí, pero yo no puedo mediar directamente porque el único mediador es Jesucristo, nuestro Señor. Y número 4. La muerte le sigue al juicio final y no hay otra oportunidad. Así lo dice en el libro de Hebreos 9:27. Así es que ahora es el día de salvación. Hoy es el día en que tú puedes decidir aceptar al Señor y ser salvo. No esperemos el día de mañana porque el día de mañana no es nuestro. Y no esperemos a que una vez muerto nuestros familiares puedan hacer algo por nosotros porque esa es una idea totalmente falsa que contradice los principios bíblicos. Y te lo digo con mucho amor, con mucho respeto para que tú puedas tomar buenas decisiones ahora que estás vivo. Una vez que la persona muere, se enfrentará al juicio de Dios. El día miércoles de la lección se titula Un paraíso con almas incorpóreas. Los pasajes para este día los encontramos en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 29, 34 y 35, y en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 16 al 18. Leo primeramente el primer texto en Hechos 2, 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Vamos al versículo 34, dice, y 35, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Vamos al siguiente pasaje bíblico en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 16 al 18. Dice la palabra de Dios. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Estos dos pasajes bíblicos nos muestran mucha luz con lo referente a la recompensa de los justos, porque aunque muchos de nuestros hermanos evangélicos cristianos no aceptan el dogma o la doctrina falsa del purgatorio, pero sí aceptan la doctrina falsa o el dogma de la inmortalidad del alma. Y como el alma es inmortal, aceptan la gran mayoría, pues cuando la persona muere, el alma se va para el cielo o se va para el infierno. Y esta ideología o esta mentira
la dijo Satanás en los orígenes en el huerto del Edén, cuando le dijo a Eva, no moriréis. Y desde que se dijo esta mentira en el huerto del Edén, Dios había declarado que ciertamente morirían. Pero hoy se entiende popularmente de que los justos se van para el cielo una vez que mueren. Pero el libro de Hechos, en el capítulo 2, en los versículos 29, 34 a 35, dicen literalmente que pone el ejemplo del patriarca David o del rey David, que él murió y fue sepultado, y su sepulcro está hasta el día de hoy, menciona el escritor del libro de Hechos, que fue Lucas. Y luego menciona en el versículo 34, muy contundente, dice, porque David no subió a los cielos. David no subió a los cielos. Esto nos pone muy en claro que los muertos justos no suben a los cielos cuando mueren. Lo que la Biblia sí menciona de las personas que han subido a los cielos han sido trasladadas, como fue el caso de Enoc, que se fue sin ver la muerte, como el caso de Elías, que fue llevado por un carro de fuego sin ver la muerte. Luego se menciona a otros personajes bíblicos que han sido llevados a los cielos, pero a través de la resurrección, como el caso de Moisés, que fue resucitado y el Señor se lo llevó para el cielo, como el caso de los muertos que resucitaron cuando Cristo resucitó y fueron llevados como primicias al reino de los cielos. Y esto es lo mismo que está diciendo el apóstol San Pablo cuando menciona de que si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nosotros estamos aún en nuestros pecados y estamos totalmente perdidos. Y los que murieron en Cristo, dice él, perecieron. Entonces, ¿cómo puede ser posible de que perezcan los que murieron si los muertos no resucitan? Es decir, el enfoque del apóstol San Pablo está totalmente en la resurrección de los muertos. Pero hoy en día la idea popular es de que hay almas incorpóreas o espíritus incorpóreas en el reino de los cielos que andan divagando por un lado y por otro y que nomás están esperando pacientemente que Cristo venga en su segunda venida para que ellos puedan habitar en los cuerpos glorificados. Esto es totalmente contradictorio porque lo que el apóstol San Pablo y la Escritura está diciendo es de que la esperanza de nosotros es en la esperanza de la resurrección, como lo hemos estudiado en las temáticas anteriores. Así que la idea de un alma inmortal que deambula o espíritus que deambulan por un lado y por otro, ya sea en los cielos o en otros lugares, es totalmente falso. Y la esperanza que el apóstol San Pablo y la Escritura pone para nosotros que creemos en el Señor y que debemos de creer lo que la palabra del Señor dice, es que tenemos la esperanza de la resurrección. Y de esta manera, la idea o los dogmas de un alma inmortal se vienen abajo cuando la Escritura pone de manifiesto que los muertos resucitan y es en la resurrección de los muertos que los justos obtendríamos nuestra recompensa por las edades sin fin. Y es también, asimismo, en la resurrección de los muertos que los impíos obtienen el castigo final también en el día del juicio final. El día jueves de la lección se titula La cosmovisión bíblica. Y para este día el pasaje bíblico lo encontramos en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3 al 12, y leo la palabra de Dios. Primera de Juan 5, 3 al 12. Dice lo siguiente: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno.
Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estos pasajes son sumamente impactantes para que nosotros podamos tener un panorama más completo de cómo se puede obtener la inmortalidad, la vida eterna. Solamente es a través de la obediencia y la comunión con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Porque la Escritura empieza diciendo que hay que ser vencedores. Hay que ser obedientes si nosotros amamos a Dios. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. De hecho, el Señor así lo reclama. Si me amáis, dice el Señor, guardad mis mandamientos. Pero nosotros no podemos hacer absolutamente nada por nuestras propias fuerzas si nosotros no permanecemos en Él. El Señor dice: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí, éste lleva mucho fruto, pero separados de mí, nada podéis hacer. Es decir, la victoria que vence al mundo es nuestra fe, dice la palabra del Señor. Y la fe es de que nosotros creamos al testimonio de Dios a través de su palabra. Y el testimonio de Dios es que Él nos ha dado vida eterna a través de su Hijo, porque la vida está en el Hijo de Dios, en nadie más. Es decir, el único que tiene inmortalidad y vida en sí mismo es Dios. Y Dios lo forma la deidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Él está la vida, y la vida alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Ahora, nosotros no tenemos inmortalidad natural en nuestro ser. La idea popular es de que se acepta la mentira del enemigo de que el alma que pecare seguirá viviendo. Lo dijo en el Edén. Y esta mentira se ha perpetuado porque se cree que hay una inmortalidad natural en el alma del ser humano. Pero esto es totalmente falso y es contradictorio. Los seres que viven por los siglos sin fin son los únicos que aceptan al Hijo de Dios como el dador de la vida. Inclusive Satanás, por haberse rebelado, él espera el castigo final, el juicio final, y al final él va a ser consumido y va a dejar de ser. Para siempre dejará de ser, dice la palabra de Dios, refiriéndose a Satanás. De igual manera, también las personas que estamos ahora en este mundo tenemos la oportunidad de encontrar o de aceptar la vida eterna o la inmortalidad condicional. ¿Cuál es la condición? Que aceptemos al Hijo de Dios, que aceptes el testimonio que Dios ha dado. Y el testimonio que Dios ha dado es que la vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Es decir, si nosotros aceptamos al Hijo de Dios, nosotros pues vamos a tener la vida eterna. Si nosotros rechazamos al Hijo de Dios, pues lo que se va a obtener es la muerte y la condenación eterna. De ahí que ningún ser, por exaltado que sea, por un querubín protector que haya sido, o por un ángel exaltado que haya sido, con todos sus poderes y sus capacidades que Dios les ha dado, y si cayeron de la gracia de Dios, no aceptando el testimonio de Dios, porque tanto en los cielos como en la tierra, el testimonio de Dios es uno solo, que la vida está en su Hijo. Y al rebelarse en contra del testimonio de Dios, pues los que se rebelan en contra de este testimonio están optando por la muerte. Y la muerte es contrario a la vida, porque el que tiene al Hijo
tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Esto da por sentado que el alma no es inmortal. Ningún ser es inmortal. Ningún personaje es inmortal. Y nosotros podemos aludir que podemos vivir 70, 80 años nosotros los seres humanos. Los ángeles que cayeron están existiendo hasta el día del juicio final, pero cuando llegue el día del juicio final van a pagar por todas las maldades que hicieron, pero al final que se cumpla la justicia de Dios, para siempre dejarán de ser, y solamente viviremos los que aceptemos el testimonio de Dios. Y nuevamente el testimonio de Dios es: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Así que tú y yo aceptemos el testimonio de Dios, que la vida de todo ser que existe, de todo ser que vive, se encuentra en el Hijo de Dios, y su nombre es Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este video. Si te gustó y fue de edificación para tu vida, te sugiero que puedas compartirlo a través de todas tus redes sociales, con todas tus amistades. Y si no te has suscrito a nuestro canal de Verdades Eternas, te sugiero que puedas suscribirte, que puedas darle clic a la campanita para que puedas estar al tanto de todos nuestros videos, nuestro contenido, que puedas regalarnos un like, que puedas dejar tus pedidos de oración, tus comentarios, tus peticiones. Nosotros estaremos al pendiente de cada uno de ellos. Y te recordamos que este canal está enfocado en predicar las buenas nuevas de salvación, porque Cristo viene pronto. El que ha de venir vendrá y no tardará. Te invitamos también para la lección de la próxima semana, la lección número 11, ya para el cuarto trimestre del año 2022. Y el tema de la siguiente semana se titula Los engaños del tiempo del fin. Esperamos que nos acompañes. Que Dios te bendiga y te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y que Dios tenga de ti misericordia. Que Dios alce a ti su rostro y que Dios ponga en ti paz. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana.